Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendice, amada iglesia, Dios es fiel. Vamos a retomar nuestros devocionales del día de hoy. Vamos a ver la temática, darle continuidad a lo que Dios nos está hablando en estos días. Y déjame decirte, amada iglesia, que es importante, ¿verdad?, que entendamos la necesidad del Señor para que en estos momentos de contingencia, de crisis, no se vean afectadas nuestras decisiones en Cristo por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por nuestra desinformación, y estemos siempre al pendiente de lo que Dios nos trata de hablar en estos tiempos tan difíciles. Amados hermanos, el devocional del día de hoy se titula Que tus sentimientos no nublen tu juicio. Y vamos a basarlo en la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amada iglesia, hoy nos encontramos viviendo en una era de total irresponsabilidad, donde nadie, absolutamente nadie, difícilmente quiere admitir que sus problemas son su culpa por las decisiones que han tomado. Todos nos hemos convertido en víctimas. Ningún problema que tengamos es considerado que fue ocasionado por nosotros, por nuestras propias acciones, por nuestras propias conductas, por nuestras propias decisiones. Siempre el problema es ocasionado por otra persona. Culpamos a los demás, culpamos a las escuelas, culpamos a los padres, culpamos a nuestro ADN, culpamos al medio ambiente. Todos son culpables menos nosotros. Pero la cruda realidad, amada iglesia, es que la mayoría de nuestros problemas no los ocasionamos nosotros mismos. Solo necesitamos aceptar nuestra responsabilidad y dejar de culpar a los demás. Cada vez que culpamos a alguien más, no estamos admitiendo cuál es el verdadero problema, ¿sí? Si estamos enfrentando alguna tentación en este momento, nunca obtendremos la victoria hasta que dejemos de buscar culpables y comencemos a tratar de solucionar el verdadero problema. Dejemos ya de culpar a otras personas, incluso a quienes tú consideres que han ocasionado daño o te han lastimado, porque realmente es nuestra reacción lo que está ocasionando el problema. Nosotros somos conocedores de la palabra de Dios. Nosotros declaramos que Jesucristo vive en nosotros. No se trata de quién y cómo sean las otras personas. Se trata de quién y cómo somos nosotros que proclamamos a un Dios vivo que mora y reina en nuestra vida. Entonces, amados hermanos, el problema no es la otra persona. Vuelvo en esto, aunque consideres que te han ocasionado daño, el problema es nuestra reacción. Es nuestra reacción que posteriormente se vuelve un problema más grande. A veces me sorprende, amada iglesia, cómo algunas personas tenemos el cinismo de incluso culpar a Dios del desastre de nuestra vida. Pero déjame decirte que la voluntad de Dios, amada iglesia, la voluntad de Dios nunca va a contradecir su palabra. ¿Por qué quiero que entendamos esto? Si Dios dice en la Biblia, no lo hagas, nunca te dirá, sí hazlo, ¿sí? A través de un sentimiento o a través de una emoción, sin importar cuán buena, tan noble sea tu sentimiento o tu emoción, Dios no va a contravenir su palabra, ¿sí? Su voluntad, por un sentimiento o una emoción tuya. ¿Qué quiero decir con esto, amada iglesia? El Señor quiere que nosotros seamos felices, el Señor quiere que nosotros vivamos bien, pero nunca va a permitir que nosotros logremos esto a través del pecado.
¿sí? A través de nuestro derecho de réplica, a través de nuestro derecho de venganza. Y decir, es que Dios me mostró que yo tenía que estar feliz y para eso, si yo hacía esto, iba a estar feliz. No, hermanos, la voluntad de Dios nunca va a transgredir su propia palabra, ¿sí? Entonces, amados hermanos, cuando escuchamos nuestros sentimientos en lugar de la palabra de Dios, caemos directamente en una trampa. Una de las excusas más comunes, la que les explicaba, que hemos escuchado para justificar ese tipo de conductas es: Dios quiere que yo sea feliz y esto me hará feliz. Pero no, estamos cayendo en un error más grave y una conducta contraria a la voluntad del Señor. Dios quiere que seamos felices, amén, y que vivamos gozosos y en paz, amén. Pero Dios quiere que seamos santos, mucho más de lo que Él quiere que seas feliz, Él quiere que le obedezcas. Nunca serás totalmente feliz y vivir en paz y en gozo si ignoras la voluntad de Dios. De hecho, al ignorar su palabra, te diriges directamente a la total destrucción. Las reglas y principios, amados hermanos, en la Biblia no están ahí solamente para hacernos la vida miserable. Están ahí para nuestro propio bien y para darnos vida eterna. Y la pregunta es esta: ¿queremos vivir eternamente con Dios? ¿O nos gustaría vivir eternamente alejados de Dios? La decisión es de cada uno. Pero les he compartido, sea cual sea nuestra decisión, viviremos eternamente, inclusive en el infierno. Porque dice que van a desear morir y no van a poder. Habla de eternidad, eso es vida eterna. La diferencia es: ¿con Dios o alejados de Dios? Las personas más felices del mundo, amada iglesia, son aquellas que se aferran a lo que Dios dice y lo hacen, independientemente de lo que digan sus sentimientos. Hacer la voluntad de Dios es obedecer su palabra, más allá de lo que dicten o digan nuestros sentimientos. Meditemos al respecto. Número 1. ¿Qué problema puede surgir cuando intentamos culpar a alguien más? 2. ¿Por qué es significativo que Dios quiera que seamos santos más de lo que quiera que seamos felices? Y 3. Cuando tus sentimientos nublaron tu juicio sobre una decisión importante, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué consecuencias enfrentaste por tu reacción? Dios les bendice, amada iglesia. Estaremos tratando de enviar el devocional y los discipulados por este medio. Todavía seguimos en fases de prueba y error, utilizando tecnología, escenario, pero lo más importante es la palabra, ¿sí? Mientras no nos permitan reunirnos como congregación, ¿verdad?, en la iglesia, seguiríamos utilizando estos medios para seguir difundiendo y expandiendo el reino de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendice, les amamos grandemente, ánimo, fortaleza. Prontamente estaremos viendo la posibilidad de estarnos acercando para saludarles y ver personalmente cómo se encuentra. Dios les bendice, amada iglesia. También quiero que entiendan que su servidor, pues, aparentemente 45 años, pero no se crean, ya no soy para hervirme en el para cocerme en el primer hervor. Entonces también debemos de cuidarnos. Sin embargo, estaremos atentos por estos medios, ¿va? Y en la posibilidad de manera personal sobre cómo van nuestras vidas en estos días tan difíciles. Pero si confiamos plenamente en el Señor, tengo la garantía de que irán bien. Dios les bendice, amada iglesia. Un abrazo. Dios les guarde.